a la palabra, quisiera leer una porción de la Escritura que está en Efesios capítulo 4, versos 1 en adelante. Lo voy a leer en la versión nueva, traducción viviente. Y dice: por tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un espíritu, tal como ustedes fueron llamados de una misma esperanza gloriosa para el futuro. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos a guardarla, a mantenerla firmemente en nuestro corazón. Y que esta palabra, Señor, que sabemos que no regresa a ti vacía, produce en nosotros un mayor peso de gloria. Nos lleva a una vida por fuera de los linderos de nuestra vida natural y nos acerca al reino de los cielos. Que podamos, Señor, vivir como es el deseo tuyo, en el Espíritu. Que entendamos que hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos mantengamos unidos en ese vínculo de la paz, de la reconciliación que fue por medio de la sangre del Cordero, para que vivamos quieta y reposadamente delante de ti. Amén. Hermanos, hoy celebramos el partimiento del pan, como que es la costumbre de hacerlo cada domingo. Al principio, en la noche, al principio de ese día, que es el domingo. Claro, todos me dirán, no, pero si estamos en sábado. Bueno, ya hemos indicado que el día bíblico, según el Señor lo ve, es un poco diferente, o bastante diferente a como nosotros lo vemos. El día comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde, no del siguiente día, sino de lo que nosotros reconocemos como el día siguiente. Entonces ya estamos en el octavo día o primer día de la semana. La costumbre de los discípulos de Cristo era celebrar la cena del Señor el primer día de la semana. Porque fue en el primer día de la semana que el Señor resucitó. De modo que no solamente celebramos la muerte del Señor, sino que también proclamamos la resurrección hasta que Él regrese. Y así estamos, hasta que Él vuelva. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintio, en el capítulo 11, que ellos no estaban haciendo bien en algo. Y era que cuando iban a la cena del Señor, ellos no se esperaban. Unos se adelantaban, otros aprovechaban esa cena para comer, pues seguramente en sus casas no habían comido, y otros para emborracharse. Ellos estaban tomando la cena del Señor como si fuera una cena más, cualquiera. Y no lo hacían con la reverencia debida, y ni muchísimo menos
sin discernir el cuerpo del Señor. Y ese pues ha sido por siglos el problema de la iglesia, el no discernir el cuerpo del Señor. A las puertas de la venida del Señor Jesucristo, creemos que es necesario discernir lo que somos en Cristo y lo que es Cristo para nosotros. En palabras sencillas, discernir el cuerpo de Cristo. Empiezo con esta escritura donde el apóstol inspirado le ruega a la iglesia que se mantenga unida en el vínculo de la paz, que se mantenga unida en el espíritu, que no rompa la unidad que nos ha sido dada por causa de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Recordemos que el mismo día que el Señor iba a ser cogido, entendamos que el día comienza a las 6 de la tarde, pasadita a las 6 de la tarde, Él cenó con sus discípulos. Y en esa cena, esto lo hemos repetido muchas veces, en esa cena, Él, que era la cena del Cordero, habitual, la Pascua judía, después de cenar, Él tomó el pan y les dijo a ellos que ese pan que le representaba iba a ser partido por causa de ellos. Entonces lo partió, era el pan de Él, y se lo entregó a sus discípulos y les dijo: comed esto, comed. Después de comer, tomó la copa y la levantó delante de ellos y les dijo que esa era la copa del nuevo pacto. Nuevo pacto que iba a ser en la sangre de Él. Entonces lo que vemos aquí es el cuerpo y la sangre, entregados por causa del pecado, para que nosotros, los pecadores, porque el nuevo pacto abrió las puertas para el mundo entero, no solamente para los judíos, sino también para el resto de las naciones, a fin de que los que confiaran, los que creyeran en Jesucristo, pudieran recibir perdón de pecados y como consecuencia del perdón de pecados, el espíritu de santidad, que es lo que menciona el apóstol Pablo aquí. Porque ese espíritu nosotros no nos lo ganamos. Ese espíritu nos fue dado como regalo. Lo mismo el perdón de pecados, no lo merecíamos. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz fue un acto de amor, una gracia, donde Dios manifestaba su amor, su misericordia, para incluir en la familia de Él, incluir a todos los pecadores que creyeran en el Señor Jesús. Hermanos, hoy lo que estamos recordando es la muerte del Señor. Hoy estamos proclamando su venida. Estamos recordándonos nuevamente la importancia de mantenernos preparados para la venida del Señor. El Señor no quiso decirle a nadie cuándo sería el día ni la hora, porque no se trata de que conozcamos el día y la hora. Se trata de que el Señor Jesucristo viene pronto, en breve viene. Y eso lo que significa es que en el momento en que nosotros muramos o partamos de esta tierra, en ese momento el Señor Jesucristo ha llegado para nosotros. Entonces no importa si Él tarda en venir 1000 años más,
Lo que es absolutamente cierto es que el Señor Jesucristo vendrá para nosotros en nuestra vida. ¿Cuánto nos queda? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? ¿20 años? ¿50 años? No lo sabemos. Pero que encontraremos al Señor Jesucristo en nuestra vida, esa es una realidad. Entonces, hermanos, la venida del Señor Jesucristo es algo que tiene que estar en nuestro corazón como algo inminente. Debemos ser conscientes de la inminente venida del Señor Jesucristo en nuestra vida. Eso significa que debemos estar listos, debemos estar preparados, debemos vivir como si el Señor Jesucristo llegara hoy mismo. Y debemos trabajar en lo que nos corresponde trabajar como si el Señor retardara su venida. ¿Me explico? No es que dejemos de hacer lo que nos corresponde hacer, porque muchos dejaron sus trabajos, abandonaron sus quehaceres, pensando que el Señor Jesucristo ya venía. Entonces, como ya venía, entonces ¿para qué vamos a trabajar? No. Seguiremos trabajando como si tardara en venir, pero viviremos con el corazón preparado como si llegara en el día en el que estamos viviendo. El Señor conoce nuestra alma, sabe cómo somos de complicados, que nos gustaría saber si Él retarda su venida para distraernos un poquito. Bueno, si Él se demora un año, pues no, vamos a distraernos 10 meses y los últimos 2 meses yo me voy a alinear, me voy a preparar y así entonces estaré listo para la venida del Señor. No, no es así. No es así. Por eso debemos recordarnos la venida del Señor permanentemente. Permanentemente debemos reunirnos aquí y concientizarnos de la importancia de la venida del Señor, lo cual indica que debemos prepararnos para su venida. ¿Eso qué significa? Eso significa, hermanos, que nuestra salvación, al ser tripartita, no solamente depende de que el Señor more en nuestro espíritu. Ya Él mora en nuestro espíritu en el momento en que la sangre nos lavó, nos perdonó. El Señor hizo habitación en nuestro espíritu y tenemos una salvación eterna garantizada. Pero el alma es otro asunto. La salvación del alma depende de la manera como nosotros tomemos los mandamientos del Señor y seamos obedientes a los mismos. El oír su palabra y el poner en práctica su palabra hará que nuestra alma se vaya preparando para la venida del Señor. El Señor nos introduce en su cuerpo y debemos mantenernos en su cuerpo, perseverar en todas las cosas en las que el Señor nos manda a perseverar para mantenernos firmemente en el lugar donde nos ha puesto, en su cuerpo. Por eso la amonestación del Espíritu, a mantenernos unidos, a no romper el vínculo, a no separarnos en el Espíritu, porque somos un cuerpo, hermanos, esa es una realidad. Y el no discernir esto es lo que ha llevado a que la iglesia se separe, a que los hermanos se desvinculen, a que los miembros del cuerpo de Cristo no tengan esa conciencia de que, aunque son muchos miembros, son un solo cuerpo. Hoy celebramos esto, que es tan importante, era tan importante para la cristiandad al principio,
Y estoy seguro que cuando se celebraba, todos los que habían sido lavados por la sangre del Señor Jesús, lo celebraban el mismo día, en unidad, sabiendo que lo que hacían, lo hacían porque eran un solo cuerpo. Ahora, yo no concibo que 3.000 personas se pudieran reunir en un mismo sitio a celebrar la cena, porque no había locales que pudieran albergar a tantas personas. Pero lo que sí vemos es que en las casas ellos partían el pan. Dice que comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Entonces, no importa en dónde estemos celebrando la cena o el partimiento del pan, lo importante es que nos sea claro que somos uno en Cristo. Aquí vamos a celebrar en esta casa que ha abierto sus puertas para la iglesia del Señor, pero debemos tener claro que no somos los únicos cristianos de esta ciudad, que no somos los únicos miembros del cuerpo de Cristo de esta ciudad, sino que somos una parte de los muchos miembros que existen en esta localidad. Cuando comemos, debemos comerlo con ese entendimiento. Debemos comerlo juntamente con los demás hermanos, que aunque ellos no saben, o que no disciernen, como sucedía con los corintios, que no discernían, y al no discernir se separaban, diciendo, no, nosotros somos de Pablo, otros decían, nosotros somos de Pedro, y otros, no, nosotros somos de Apolo, y otros decían, no, pues nosotros somos de Cristo. Pero en eso, fíjese, al seguir hombres y al no seguir la cabeza que es Cristo, los hermanos se separaban. Y por eso en esa misma carta, escrita a los Corintios, es que entendemos por qué al celebrar la cena, unos comían aparte. No se esperaban los hermanos, porque en su mente estaban divididos. Ellos no tenían claro el cuerpo de Cristo. Ellos pensaban que sí, habían sido salvados, eran cristianos, vivían en una misma localidad, pero no compartían la vida como hermanos. No tenían, como nos muestra el libro de los Hechos, en el capítulo 2, las cosas en común. Porque esa es una de las características que distingue a la iglesia que discierne, a la iglesia que tiene los miembros discerniendo quiénes son los miembros, pues son hermanos. Y si son hermanos, pues los tengo que esperar, los tengo que incluir. Y si hay necesitados, pues tenemos que ver de qué manera les podemos ayudar para que en esto se pueda cumplir la justicia del reino de Dios. La justicia del reino de Dios obliga a que no haya necesitados. Y si hay necesitados, pues los que tienen más deben ayudar a los que tienen menos. Y los que tienen menos, pues le darán gracias a Dios porque Dios fue propicio con ellos y les dio y los consoló. Entonces, hermanos, esto de discernir el cuerpo de Cristo no solamente es un asunto intelectual, que lo entiendo en la cabeza, sino que tiene repercusiones en la manera como yo vivo delante de Dios. Demuestro que tengo entendimiento, que mi fe me lleva a mí a auxiliar a los hermanos, a estar dispuesto para ellos. Y también, en caso de necesidad, a esperar también de ellos, porque es por medio de ellos que el Señor suple y el Señor logra que la iglesia sea la diferencia entre lo que es el otro reino, que es el de Satanás. Porque el reino de Satanás es diferente. El reino de Satanás es egocéntrico. Las personas no se esperan. Las personas no miran las necesidades a ver de qué manera podemos suplirlas. En ellos no está el amor del Padre. Pero si el amor del Padre se ha perfeccionado en nosotros como debe ser, entonces nuestra
generosidad y nuestra amplitud hacia nuestros hermanos en necesidad tiene que hacerse manifiesta. Entonces, no solamente tener un discernimiento, sino también demostrar en las obras que entendemos lo que es la familia de Dios, que entendemos lo que es un hermano, entendemos lo que debe estrechar los vínculos con nuestros hermanos, y ese vínculo es por el Espíritu, no nuestro espíritu, sino el Espíritu Santo, que no solamente demuestra el amor de Dios, la comunión que el Padre tiene con el Hijo, sino la comunión que los hermanos tienen entre sí. Entonces, el amor que el Padre tiene para con el Hijo y el Hijo para con el Padre es el amor que los hermanos se demuestran unos a otros. Y en eso se esperan, se ayudan, se preocupan los unos de los otros. Y aunque esta reunión puede ser un poco religiosa, si lo vemos en la carne, para nada es una religión, es una reunión de la carne ni de la naturalidad, sino que debemos hacerlo en la fe que nos ha sido legada por los apóstoles. Debemos ver en el pan el cuerpo de Cristo. Y si ese pan es el cuerpo de Cristo, en ese pan están todos los hermanos. En ese pan que estamos comiendo, no solamente estamos comiendo al Señor, sino que estamos participando de la vida que el Señor le da a todo su cuerpo. Y en ese participar, que es por medio de la fe, entonces el Señor logra algo, y es un cuerpo glorioso, una familia que de verdad entiende lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Hermanos, el Señor murió en la cruz. Sí, eso lo sabemos, pero murió para darle al Padre hijos, para que el Padre pudiera tener una familia, para que el Padre fuera glorificado por las obras de sus hijos. Y esas obras de sus hijos es lo que Jesucristo llama la luz del mundo. La iglesia es un candelero que alumbra, es un candelero que queda como testimonio en la tierra de que Dios tiene gente en la tierra que le conoce y que demuestra en su vida, en la relación que tienen los unos para con los otros, que Jesucristo fue enviado para algo. Jesucristo dijo, esto está en el capítulo 17 de Juan: Padre, la gloria que tú me has dado, yo les he dado a ellos. Y esa gloria es el amor. El amor que es la unción, el espíritu de la comunión que el Padre compartía con Jesús, fue el mismo que el Señor Jesús compartió con sus discípulos. Y ese compartir de esa gloria, de ese espíritu de comunión, lo dio para que ellos fueran uno, a fin de que el mundo, al verlos, creyera que Jesucristo hace la diferencia. Si somos cristianos, si somos la iglesia de Jesucristo, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Y hacemos la diferencia porque tenemos el amor que los otros no tienen. No es el amor propio de nuestra naturalidad, porque el hombre naturalmente ama. Sí, tiene capacidad para amar a su familia, amar a sus hijos, amar a sus hermanos, amar a sus amigos. Pero el amor de Dios va mucho más allá. El amor de Dios ama hasta a los enemigos. Es capaz de amar a los enemigos. Es capaz de dar la vida por los enemigos. Orar por los enemigos. Pedirle al Señor misericordia por aquellos que son nuestros enemigos. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Y lo hizo por qué? Porque estaba lleno del amor del Padre. Entonces, que el amor del Padre repose en nosotros
y podamos nosotros dejarlo fluir porque ya está en nuestros corazones. Ahí está. Solo espera que abramos las compuertas de donde Él se encuentra estancado y pueda fluir en la manera en que nosotros nos amamos. Amarnos es casi que imposible si no lo hacemos con ese amor. Pero para poder experimentar el amor de Dios, tenemos que amarnos los unos a los otros. Jesús lo dijo como mandamiento. Y lo dijo ¿por qué? Porque sabía que nos daría de su amor. Si no, no nos podría mandar algo que sería imposible. Y un nuevo mandamiento os doy, dice el Señor, que os améis como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Dio la vida por nosotros. Entonces eso es lo que hay que hacer, hermanos. Realmente la vida piadosa, la vida que demuestra que de verdad estamos creyendo, que la fe de Cristo reposa en nosotros, es cuando estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Es un intercambio, y es un intercambio divino. La vida nuestra por la vida de Dios. La iglesia es eso. La iglesia es la manifestación de la vida de Dios en un cuerpo que no es el nuestro, sino que es el cuerpo de Cristo. Y hoy participamos de esa vida. Al comer, que la vida de Dios nos alcance. Que no sea la condenación por no discernir, sino que sea la vida que nos fortalece y aún nos vivifica nuestros cuerpos mortales. Estemos dispuestos, hermanos, a por si hay algún debilitado, alguien que por causa de enfermedad se encuentre mal, que pueda recibir hoy el poder de Dios. Que el poder de Dios nos alcance y que supla todas nuestras necesidades, así como nosotros estamos también dispuestos a suplir las necesidades de los otros. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Solo te pedimos, Señor, que nos ayudes. Queremos ser cada vez más conscientes de lo que tú nos has dado. Que nuestra conciencia nos recuerde permanentemente, para que nuestra mente no se canse de vivir conforme a lo que tú nos has mandado. Que haya determinación en nuestro corazón. Que seamos valientes, no cobardes. Valiente es el que va a la cruz. Valiente es el que se niega a sí mismo. Valiente es el que obedece. Así no le guste hacerlo. Porque esta obediencia implica tomar la cruz para seguirte a ti cada día. Que estemos dispuestos a ese sacrificio de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de todo lo que somos, a fin de que tú lo puedas recibir como olor fragante, Señor. De la misma manera que recibiste el sacrificio de tu Hijo delante de ti. Que asimismo nosotros estemos dispuestos a experimentar la negación, la cruz, que sea el camino para encontrar la iglesia. Busquemos la cruz y encontraremos la iglesia. Porque si buscamos la iglesia, encontraremos la cruz. Que sea lo primero, Señor, para encontrar el cuerpo de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.